Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, con toda la información. En un ratito vamos a hablar de esta polémica que se ha generado sobre las vacunas, los 5 millones de vacunas que hay de stock y que muestra el sistema oficial del Ministerio de Salud que hay en stock en la Argentina. Están distribuidas y no están aplicadas. ¿Qué está pasando con eso? Vamos a ver si podemos hablar con el doctor Eduardo López, que ha generado una gran conmoción, sobre todo en el gobierno, cuando dijo que había 5 millones de vacunas en las heladeras que no se aplicaban y que eso era un fracaso del sistema. Vamos a ver si López puede explicar eso. Y vamos a contar qué está pasando con qué son esas vacunas, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que hay muchas vacunas para primeras dosis disponibles, pero en los grupos principales ya hay un 80, en algunos casos 90% de cobertura de primeras dosis. Ahora lo que está faltando, y hay mucha demanda, son de segunda dosis, pero no hay tantas vacunas de stock de segundas dosis. Por eso, ojo que se están usando, por ejemplo, vacunas preciosas, como la de Moderna, que se puede vacunar con esa a menores de 18 años, y se están usando como segunda dosis de Sputnik, cuando lo ideal sería poder usar segunda dosis de Sputnik o de AstraZeneca, y dejar esas para avanzar también la vacunación de los menores de 18 años que no tienen comorbilidades, porque se ha cubierto ya la primera dosis y se va a aplicar en las próximas semanas la segunda de 900.000 chicos con comorbilidades. Pero bueno, un rato vamos a explicarlo bien porque se ha generado un gran revuelo respecto a cómo viene el cronograma de vacunación. Vamos a contar bien también cómo viene la cobertura de primera dosis, que viene muy elevado, y cómo viene la cobertura de segundas dosis, que viene mucho más atrasado y hay una diferencia grande según los distritos. También vamos a contar en un ratito qué está pasando con el tema económico. Atención. Y la pregunta si puede haber reemplazante ya para Martín Guzmán después de las elecciones. Un guiño que hizo Cristina a una economista, ya van a saber de quién se trata, y muchos empezaron a ver con atención a esa economista y la pregunta es si hay reemplazante para Guzmán, sobre todo del kirchnerismo más duro, después de las elecciones. Así que en un ratito nos metemos con el tema vacunas y nos metemos con el tema económico a fondo y este guiño de Cristina a una economista que no estaba en este momento en el radar y que Cristina la puso en el radar, sumado a las críticas fuertes, ahora les voy a contar cómo viene eso, a Guzmán respecto a cómo está manejando la política económica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a arrancar con este tema, porque el presidente sigue llamando la atención respecto a la fiesta de Olivos. Y fíjense, y esto es lo que quiero analizar con los expertos, con los analistas políticos, cómo de alguna manera ha variado la estrategia tanto en el oficialismo como en la oposición, la estrategia de cara a esta elección, a estas PASO del 12 de septiembre. De un lado el presidente, que está armando su estrategia legal, porque es, ojo, muy delicado el tema en la justicia de la fiesta de Olivos, por lo que hablamos ayer con D'Alessandro y con Gil Domínguez. Ojo que si el presidente tiene ahí una condena, eso puede generar inhabilitaciones y un problema institucional. Y están desde el oficialismo y desde el kirchnerismo, sobre todo tratando de apuntalarlo como pueden al presidente. Y también vamos a analizar en un ratito qué está pasando con la oposición y por qué salió Macri ahora sí al rescate de Vidal en la ciudad y de Santilli en la provincia. Se dio vuelta la estrategia que estaba liderada hasta ahora por Larreta y reasume el protagonismo Macri, radicalizando el discurso, porque está viendo con preocupación, Juntos por el Cambio, el crecimiento de las fuerzas alternativas por derecha, Milei en ciudad y Espert en provincia de Buenos Aires. Pero rápidamente, la fiesta de Olivos en tribunales, la estrategia de Alberto Fernández para defenderse en la justicia. Hoy Román Lechman en Infobae revela que finalmente va a ser Dalbón quien defienda a Alberto Fernández en la justicia y que la estrategia legal, ayer había hablado con el presidente y había dicho no hubo delito porque nadie se contagió en la fiesta, esa era la estrategia legal fundamental del presidente, la había revelado incluso ahí a Infobae, y ahora se suma cuál es la estrategia legal más completa por parte del presidente defendido por Dalbón. Dice que
no solamente no hubo delito porque nadie se contagió en la fiesta, dice además que se hará cargo ante la justicia de la violación del DNU. Atención con esto porque esto es una novedad. Por un lado dice, no hay delito con esto que hablamos del peligro abstracto, que es muy cuestionado por los abogados. Ayer lo discutíamos y hoy lo vamos a hablar con otro experto, con otro abogado. Pero el presidente dice que se va a hacer cargo ante la justicia de la violación del DNU por una cuestión ética y moral. Y se completa la estrategia, va a proponer al fiscal federal que, a no ser que la causa pase a los tribunales de San Isidro, que tienen competencia ahí sobre Olivos, va a proponer al fiscal federal Ramiro González un acuerdo para cerrar la causa en los términos del artículo 56, inciso 6 del Código Penal. Ya le pido que me contacten al abogado porque, insisto, estudié Derecho Penal en primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, soy economista. Dice el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondiente. Es decir, va a buscar un acuerdo para cerrar rápidamente la causa del presidente. La pregunta es si eso se puede hacer en el marco de esta figura penal, porque ayer nos decían Gil Domínguez y D'Alessandro que eso no se podía hacer, y ese era el problema que tenía el presidente, que no podía tener una probation o una pena menor, acordar algo rápido en el marco de la violación del DNU que él mismo firmó. Y finalmente plantea Dalbono, insisto, en Infobae, asumiendo la defensa legal del presidente Alberto Fernández, que la reparación de la violación del DNU del propio presidente consistiría en pagar una multa o hacer una donación del sueldo presidencial. Y de esa manera el presidente quiere cerrar rápidamente la causa y decir, pasamos a otra pantalla, no hay problema institucional, seguimos para adelante. Está Lucas Romero, voy a hablar con él, que es analista político, y ahora vamos a hablar con un constitucionalista, con un abogado de prestigio, para que nos cuente un poquito si esta estrategia legal tiene algún sentido o es un poquito endeble, como había sido, ayer lo analizamos con dos abogados de distintas vertientes, la estrategia legal del peligro abstracto y la idea esta de que no hubo delito porque no se contagió a nadie en la fiesta de Olivos. Lucas, ahora vamos a hablar del tema también a oposición, pero este tema obviamente corrió completamente el eje de lo que imaginaba el oficialismo de cara a esta elección. Ahora la estrategia principal del oficialismo es apuntalar como sea a Alberto Fernández, sostenerlo. Ha salido hasta un ultrakirchnerista, el ministro Ferraresi, exintendente de Avellaneda, alguien que reporta directo a Cristina, a decir que Alberto Fernández se merece una reelección. Es decir, se está discutiendo, bueno, qué hacer con Alberto Fernández de acá al 2023 y salió el ultrakirchnerismo a decir se merece una reelección, como una forma de apoyarlo y no solamente no soltarle la mano, sino ponerlo en el centro de la campaña. Sí, claramente, Maxi, si vos recordarás en la elección de 2019, lo que decían los dirigentes del Frente de Todos era Cristina contenía lo que Alberto Fernández ampliaba, ¿no? Ese era un poco el mantra que repetían de cuál era, digamos, la fórmula mágica que tenía esta conformación del Frente de Todos. Bueno, hoy creo que Cristina se vio en la necesidad de salir a contener lo que Alberto Fernández le estaba achicando. Y efectivamente esto es consecuencia de que la evidencia nos está hablando de que la imagen del presidente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ya es inferior en términos de imagen positiva a la imagen de la vicepresidenta. Es decir, creo que el oficialismo se vio en la necesidad de galvanizar al voto propio, tratando de mitigar el impacto de este episodio y de fortalecer el liderazgo de Alberto Fernández, un liderazgo que enfrenta muchos riesgos en esta elección, ¿no? Me parece que el presidente se juega un poco más que el resto en esta elección de medio término. A ver, avísenme cuando tenemos al abogado para consultarlo, porque esto es importante, porque cómo resuelva judicialmente este tema Alberto Fernández también depende de cómo pueda posicionarse políticamente a futuro. Hasta ahora veníamos hablando de que va a ser determinante el tema económico en esta elección.
¿Vos crees que en ese electorado independiente, de ese electorado del medio que va y viene según las elecciones y los resultados económicos de cada gobierno, este tema de la fiesta, el vacunatorio VIP, es decir, las actitudes del presidente respecto a la pandemia, puede tener un impacto? Sí, a ver, digamos, si uno lo dimensiona en términos de cuánta orientación del voto puede cambiar, probablemente el impacto sea residual. Ahora, en una competencia o en una elección que se venía mostrando bastante más competitiva que la del 2019, pequeños cambios en el comportamiento electoral pueden producir cambios significativos en el resultado. Yo te diría, Maxi, la economía sigue siendo la principal preocupación. Estamos ahora procesando un estudio en la provincia de Buenos Aires. Más del 40% señala la inflación como principal problema que afecta al país. Aparece también el desempleo como preocupación. Yo creo que va a ser la preocupación económica la que mejor explique el resultado electoral, y creo que en algún punto, digamos, este escándalo opera en la posibilidad de que el gobierno tenga una narrativa, digamos, seductora desde lo económico, ¿no? Que pueda efectivamente desplegar toda una argumentación de que se está saliendo, de que estamos empezando a recuperar, digamos, en algunos sectores, que el futuro es mejor, y esto en algún punto empioja porque además la explicación que el gobierno tenía para, en todo caso, digamos, fundamentar el incumplimiento del mandato económico fue la pandemia, ¿no? Este argumento de Cristina de el partido no se jugó, no nos evalúen por lo que pasó porque no pudimos hacer nada. Bueno, la pandemia se le vuelve un lugar incómodo para el presidente, ¿no? Yo ya lo escuchaba en su discurso en San Juan, y hoy uno lo escucha al presidente con la imagen de la fiesta de Olivos en la cabeza. Creo que eso le pasa a todos los votantes, y por eso se ha vuelto un tema que ha complicado las perspectivas electorales de cara a las primarias de septiembre. A ver, voy a sumar al doctor de Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista, y quiero acelerar porque justamente quiero ir al tema económico, tenemos mucho para hablar de ese tema, qué está pasando con el ajuste fiscal, los cuestionamientos a Guzmán, la negociación con el fondo y qué pasa con el salario real, que Cristina ayer lo mencionó, la caída muy fuerte del salario real con el gobierno anterior y la caída también durante este gobierno. Cristina dice, bueno, estamos como empezamos, no pudimos recuperar la caída del gobierno anterior. Ahora voy a mostrar las cifras de que efectivamente qué está pasando con los salarios reales, es decir, con el poder de compra de los salarios. Doctor Rondina, gracias por atendernos. A ver, rápidamente, contamos que la estrategia legal que hoy en Infobae revela el presidente es lo que dijo ayer, lo del peligro abstracto, no hubo delito porque no hubo contagios, pero al mismo tiempo dice que quiere hacerse cargo ante la justicia de la violación del DNU, porque él mismo firmó y efectivamente violó, estaban prohibidas las reuniones sociales de esas características, y dice que quiere llegar a un acuerdo en base a un artículo del Código Penal, que si me cambian la placa voy a recordar porque hasta ahora no vengo estudiando mucho el Código Penal, por suerte, el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, la posibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar la causa y de esa manera finalmente pagar una multa o con parte del sueldo, una multa se supone pecuniaria. Doctor Rondina, ¿es posible esta estrategia de defensa en tribunales, esta defensa legal del presidente? Hola Maxi y equipo, sí, parece por supuesto mucho mejor alternativa que decir que no hay delito o que decir o los que decían que podía presentar una probation que no es posible para los funcionarios públicos. Me parece que tienen que buscar algún mecanismo que le permita extinguir la acción penal. Yo lo que creo es que tienen que hacer algún planteo y buscar el sobreseimiento. Probablemente el juez pueda darlo. En algunos casos el sobreseimiento puede disponerse por la poca importancia a veces del delito o de los daños causados, lo cual no quiere decir que no haya habido delito. Sí hubo delito, porque hay muchos delitos que
son lo que llamamos delitos de peligro. Por ejemplo, tener explosivos en tu casa, aunque no exploten, es un delito. Claro. Tener un arma de guerra no declarada, aunque vos no la dispares nunca, es un delito. Hay delitos que son de peligro, que el Código Penal, esto en derecho constitucional se discute mucho sobre la validez de los delitos de peligro, pero está bastante claro ya que son constitucionales las tipificaciones de delitos de peligro. Y este caso de incumplir una norma sanitaria, aunque no se causen contagios, aunque no se produzca un daño concreto, es delictual igual la inconducta. Por lo tanto, me parece bien que se asuma que hubo una conducta ilícita y que se asuma alguna consecuencia. Ahora, ¿es posible realizar esto de la probation? Porque ayer nos decían Gil Domínguez y D'Alessandro que por este tipo de figura penal y demás no cabría la probation. El mayor problema es que los funcionarios públicos están exentos de la Claro, probation. ese era el punto que decían. Como funcionario público no puede hacer una probation, es decir, hacer una tarea comunitaria para llegar a un acuerdo y que no le quepa una pena. No, pena le cabe igual. El problema es que sea esa pena no como probation, sino como cumplimiento de la sentencia. En todo caso, al presidente lo que no le gustará es tener el antecedente, especialmente porque eso lo puede afectar en cuestiones electorales. Pero yo de inhabilitaciones. Sí, pero no, yo entiendo que eso no va a provocar la inhabilitación. Por eso a mí me parece mejor que acepte la condena o que solicite el sobreseimiento por una satisfacción extraprocesal. Esto en todo caso podés más finito conversarlo con un penalista. Pero desde el punto de vista constitucional siempre se ha establecido que los funcionarios públicos pueden quedar exentos de algunos beneficios que tienen los ciudadanos comunes para evitar que la posición de poder que tiene el funcionario público favorezca un mejor trato de los jueces penales. Pero, sí. Lo que dice Gregorio Dalbón, el abogado del presidente Alberto Fernández, textualmente es que quieren una reparación hacer sin reconocer la existencia del delito. ¿Hay alguna figura concreta que enmarque este hecho? Es decir, yo reparo, pero no reconozco la existencia del delito, que parece ser la estrategia del presidente. Bueno, reconoce la violación del DNU, pero dice que eso no es delito, Claro. sino que reconoce la violación del DNU y quiere una reparación por una cuestión ética o moral, pero no porque sea algo delictual. Ustedes vieron que los abogados somos bastante imaginativos y somos muy de esa idea del acato pero no cumplo. A veces se dice, no reconozco razón, pero igual hago lo que me mandan. Entonces, sin reconocer, pero cumpliendo una satisfacción extraprocesal, o sea, aplicando una especie de cumplimiento de una condena, pero pidiendo el sobreseimiento. Yo entiendo que lo que van a apuntar es a cumplir como si fuese una condena, pedir el sobreseimiento como satisfacción extraprocesal. Es una forma disimulada de decir, bueno, no cometí delito, pero actúo como si lo hubiese cometido y fuese condenado. Pero bueno, son esas minucias. Y la condena sería la multa. La condena sería, en un acuerdo de un juicio abreviado, la multa de parte del salario. Claro, la multa o la tarea social que pueda cumplirse, que es lo mismo que te aplicarían si te condenan por un delito de estas características. Bien, obviamente eso se extendería a los 50.000 casos, ¿no?, de imputaciones que hay de violación de la cuarentena y demás. La otra alternativa constitucional, queridos amigos, es que el Congreso dicte una amnistía, que perdone a todos los que cometieron infracciones. Me parece que sería quizás una conducta más justa y más equitativa, que el Congreso, por ley, declare una amnistía para todos los que infringieron el artículo 205, lo cual incluiría al presidente. Me parece que con una amnistía podríamos salir del paso y también que la gente no sienta que algunos lo resuelven porque tienen más poder y más recursos
y el ciudadano común tiene que seguir yendo a tribunales a pintar los dedos. De hecho, antes de que se conociera la situación esta del presidente y la fiesta de Olivos, tengo entendido que ha habido una propuesta de diputados de Juntos por el Cambio Sí. de un proyecto de ley de amnistía para todos aquellos que se le abrieron causas por violar la cuarentena, ¿no? Me imagino que son las causas en las cuales no ha habido, es profeso el conocimiento de que estaban contagiados de COVID y fueron a alguna fiesta o viajaron en un transporte público, que esas son, Claro, me parece, pero que son porque causas son penales más graves. Son delitos distintos, ¿no es cierto? Claro. Uno es no cumplir la norma y otro es propagar. Claro. Entonces, si solamente no cumpliste la norma y no hubo contagio, es el delito de peligro, que es más fácil de resolver. Claro. Doctor Rondina, gracias, muy amable como siempre. A ver, Que tengan buen día. aprovecho esto y lo vamos a sumar también a Rubier para contar no solamente que se está moviendo el eje del oficialismo en la campaña electoral, ¿no? Tratando de apoyar como pueden a Alberto Fernández. Esta declaración de Ferraresi, que es un hombre que tiene muy buena relación, el ex intendente de Avellaneda, con Alberto Fernández, es el flamante ministro de Vivienda y Hábitat que reemplazó a Eugenia Bielsa, alguien que viene elogiando a Alberto Fernández y demás, pero alguien que reportaba directo a Cristina, ¿no? En Avellaneda, que durante la época de Macri se mantuvo totalmente fiel a Cristina, a diferencia de Alberto Fernández y otros intendentes del conurbano o ministros de Alberto Fernández hoy que se fueron rápidamente a enfrentar a Cristina y dividieron también el peronismo en la época de Alberto Fernández. Pero ha salido Ferraresi a decir... nuestro proceso político es de 8 años de Alberto Fernández. Es de 8 años de Alberto Fernández, ¿no? Y muchos interpretan que es esto que estamos contando. Están tratando del kirchnerismo de apuntalarlo como sea Alberto Fernández en vez de esconderlo en la campaña, de sostenerlo como pueden. Claro, pero tiene que ver esto, Maxi, con que ya el debilitamiento en la imagen de Alberto Fernández, coinciden incluso los encuestadores que trabajan para el gobierno, está empezando a pegarle muy fuerte en el frente de todos. Entonces, esto que en algún momento se pensó, ¿no?, de dejar en claro que la que manda es Cristina, los chicos de la Cámpora mostrándose muy, digamos, alineados con Cristina Fernández de Kirchner, pero despegándose a Alberto Fernández, empieza a ser contraproducente para el propio movimiento. Por eso, desde el corazón del kirchnerismo, salen a apuntalar a Alberto Fernández, porque en definitiva le quedan 2 años. Y la suerte de Alberto Fernández está atada también a la suerte del kirchnerismo, porque cuando el kirchnerismo se imagina, por un lado, gobernando 2 años más a través de Alberto Fernández, pero también cuando se imagina cómo van a ser los próximos 4 años, quizá con una figura cercana al kirchnerismo más duro, bueno, un debilitamiento muy fuerte de Alberto Fernández empieza a jugarle en contra al propio kirchnerismo, ¿no? Bueno, es como una especie de defensa natural. Y del espacio. juego acá, además, lo que nos comentaba Lucas Romero, con lo que está pasando también a la oposición, ¿no? Y salió Macri, cada vez más protagónico en los medios, al rescate, algunos dicen, de Vidal y Santilli, ¿no? Hasta ahora nosotros sosteníamos, bueno, que ojo que lo estaban buscando tanto Alberto Fernández como Cristina, una forma de fugar hacia adelante y dejar atrás el escándalo de Olivos, era apuntar a Macri. Todo el tiempo estaban Macri, la herencia de Macri, ¿dónde está? Bueno, Macri levantó el guante, se subió al ring, y algunos dicen que hoy, más preocupado que la discusión con el kirchnerismo, están con la preocupación dentro del frente de la oposición. Y la preocupación principal, algunos pensaban que Macri podía restar en la provincia de Buenos Aires, que podía la emergencia de Macri darle una excusa al kirchnerismo para decir, bueno, ven, estamos muy mal, pero recuerden que hace poco nos votaron justamente porque Macri fracasó estrepitosamente desde el punto de vista económico. Ahora el planteo es que Macri sale, al contrario, teniendo dentro del espacio opositor una muy buena imagen, a radicalizar el discurso para tratar de frenar el crecimiento de Milei, los libertarios, incluso el propio López Murphy en Ciudad de Buenos Aires, y Espert en la provincia de Buenos Aires. Fíjense la última frase de Macri, ¿no? Por eso decimos, Macri radicaliza el discurso al rescate de Vidal y Santilli.
ha quedado un poquito desdibujado Larreta, que se creía que lo iba a jubilar a Macri, que iba a estar en el centro de la escena, y algunos dicen que el propio Larreta le pide ahora socorro a Macri para que se plante en el escenario en la ciudad y también en la provincia, ¿no? Preocupación por el efecto Milei y Esper en el voto anti-K, el impacto que está teniendo ese fenómeno de los libertarios en el voto anti-K, y por ahora Larreta posterga sus planes. ¿Cuáles eran los planes de Larreta? La moderación, ir a captar no solamente el voto que ya tenían opositor del 41% de Juntos por el Cambio, sino el electorado independiente que se le había ido a Juntos por el Cambio en la última elección, que había beneficiado a Alberto Fernández y por eso llegó a presidente. Y para eso decía siempre Larreta, hay que saltar la grieta, hay que ser un fanático antigrieta, hay que ser muy tranquilo, moderado, mostrarse como alguien que busca los acuerdos y los consensos. Pero esto voló en pedazos por el protagonismo de Milei y Esper. Y fíjense esta frase en el reportaje del otro día de Macri con La Nación. Muy fuerte, ¿no? Porque hasta ahora había todo un sector de Juntos por el Cambio que buscaba seducir al peronismo no kirchnerista. Bueno, difícilmente se pueda seducir al peronismo no kirchnerista, como también quería Larreta. Larreta, ustedes saben, les conté todo Larreta en la ANSES y en el PAMI con Menem, en la construcción política que hizo en su momento con Sergio Massa, el propio también Santilli yendo y viniendo en ese peronismo también se subieron al tren de Palito Ortega, digamos, con Duhalde, digamos, todos saben, digamos, la raigambre que tiene Larreta en un sector del peronismo. Ahora, fíjense esta frase de Mauricio Macri. El peronismo representa a los que no trabajan y a los que quieren vivir siempre del trabajo ajeno. Esta frase de Mauricio Macri, claramente es una frase que busca, más allá de que Macri ha ido, venido también con el peronismo, evidentemente busca cerrarle el paso a Milei y a Esper, que tienen claramente ese discurso. Ese es el discurso de que hay un sector de la sociedad que trabaja y el resto que vive de los planes, y eso es lo que se quiere cambiar con las propuestas que están haciendo los libertarios. Lo que dice Macri lo lleva directamente al peronismo. Dice, el peronismo está buscando el voto antiperonista duro, que hasta ahora Juntos por el Cambio lo tenía, porque ¿a quién iba a votar? Juntos por el Cambio iba a votar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién iba a votar? A Santoro, iba a votar en la ciudad de Buenos Aires. Pero ojo que la emergencia de Milei y Esper está obligando a Macri a salir duro con esta frase que si uno dice, vos querés ser presidente, y bueno, no podés ser presidente diciendo que el peronismo representa a los que trabajan y a los que quieren vivir del trabajo ajeno. De hecho, el propio Macri, les recuerdo que llevó en la elección pasada a Miguel Ángel Pichetto de candidato a vicepresidente, que fue menemista, fue dualdista, fue nestorista, fue cristinista, fue el vocero de Cristina en la 125. Y después fue candidato a vicepresidente de Macri. ¿Por qué? Porque Macri sabía que necesitaba construir en un espacio donde también tuviera sectores del peronismo no kirchnerista. Ahora, con esta frase, evidentemente Macri, y ojo que también Larreta, están muy preocupados por la emergencia y la fuga de votos por derecha con Milei o con Esper. Sí, es así, Maxi. Claramente con esa frase contienen a ese electorado que podría migrar a votar a Milei o a votar a Esper. Pero hay algo que no es un dato menor. Aquí Mauricio Macri, que es muy egoísta en términos políticos, también está jugando su propio partido. Él metiéndose en la campaña puede capitalizar los votos, sean pocos, sean muchos, pero los votos dentro de Juntos por el Cambio, donde él había quedado muy desdibujado. Recordemos, se tuvo que ir un mes a Europa porque prácticamente no le dejaron poner candidatos en las listas. Y él lo que está haciendo, además de contener, como vos bien decís, los votos que pueden ir a Esper o a Milei, está diciendo, ojo que yo acá también tengo cosas para opinar y que parte de ese caudal de votos de las PASO van a tener que ver con la estrategia que yo estoy poniendo sobre la mesa. Es decir, soy actor de esta elección, no estoy jubilado. Sí, pero ojo que muchos creían, incluso dentro de la política, que Larreta ya lo había jubilado,
que Larreta no lo necesitaba, eso es lo que transmitía Larreta, que además tiene la ciudad de Buenos Aires como el principal bastión también para armar políticamente en todo el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Y ojo que lo que me dicen a mí es que le fueron a pedir ayuda a Macri. Es decir, que no es que Macri apareció porque está buscando él su propio espacio, esto que lo otro, sino que ahora en este momento, ojo que salió al rescate de Vidal y salió al rescate de Santilli, porque necesita cerrar el voto duro anti-K que se le estaba yendo, que tenía una opción. Nosotros decíamos siempre, y está bien, Larreta construye políticamente por el medio, porque ¿a dónde se le van a ir los votos de los más antikirchneristas rabiosos, lo que piensan que lo peor que le ha pasado a la Argentina desde 1810 es la emergencia del kirchnerismo? ¿A dónde se le van a ir esos votos? No tienen dónde irse. Bueno, efectivamente parece que hoy tienen dónde irse, a Milei y a Esper, y parece que algunas encuestas están mostrando eso, que ha encendido alarmas en Juntos por el Cambio. Está Ricardo Rubier, además de Lucas Romero. Gracias a los dos. A ver, Rubier, ¿cómo analizás este fenómeno de lo que está pasando? E incluso el expresidente, como quería el oficialismo, como quería el gobierno, Alberto Fernández, Cristina, bueno, también en el centro del ring de esta campaña política. Bueno, yo estaba escuchando lo que vos estabas diciendo y la verdad coincido, o sea, me parece una muy buena descripción de lo que es el escenario electoral y el movimiento que hace Macri. Indudablemente Macri toma un protagonismo, tapona el avance de Larreta, le pone un obstáculo, hay un cambio de orden ideológico, hay una definición más clara. Esta frase que vos acabás de leer de Macri es muy clara. En una posición que de centro derecha, Macri viene hoy a expresar más claramente una posición de derecha, queda taponado el camino de centro con apertura al peronismo. Para mí siempre creo que Larreta tiene una ventana abierta hacia el peronismo y que queda obturada y cerrada por esta posición de reordenamiento de la alianza opositora. Han ido a buscar a Macri porque evidentemente vieron la posibilidad o el peligro de que de alguna tercera fuerza le sacara 5, 6, 7, 8 puntos y que eso generara una derrota electoral en las próximas elecciones. Pienso que esta posición, como vos lo planteaste, esta posición de Macri evidentemente intenta evitar la huida o la salida de votos o la captación que pueda producir Milei. Entonces, me parece que van por enfatizar el voto duro, que es el voto más ideológico, y es el voto que hay que ver. Eso lo tenemos que ver en los estudios, en las investigaciones, cómo lo recibe la población, porque la población todavía tiene a Macri, una parte de ella, tiene un mal recuerdo del gobierno de Macri. A ver, Lucas, ¿cómo estás analizando esto? ¿Qué te dicen un poquito las encuestas, ¿no? Porque, insisto con esto, hasta ahora se pensaba, bueno, Macri tuvo el 40% en su peor momento, en la elección de fines del 2019, y bueno, eso lo puede de alguna manera conservar un año y medio después o 2 años después, cuando no está gobernando y cayó en el medio la pandemia, ¿no? Que obviamente siempre es un problema grave para los oficialismos nacionales. Ha pasado en todo el mundo. Pero ojo que ese voto que Macri construyó entre las PASO del 2019 y octubre del 2019, donde pierde la reelección, ojo que ha encontrado algunos desafiantes, que no le van a sacar obviamente todos los votos, pero que en una sociedad polarizada, que te saquen, como decía Rubier, 5 o 10 puntos, creo que algunas encuestas están mostrando en Ciudad de Buenos Aires algún caudal importante para Milei, puede generar preocupación. Sí, mira, Maxi, uno pudiera plantearlo de esta manera, ¿no? Es más difícil construir una mayoría electoralmente ganadora en el campo opositor que en el campo oficialista. Hay mucha más heterogeneidad en el campo opositor, son votantes que piden cosas distintas.
la fórmula que pensó Larreta en su momento cuando se confeccionó la oferta electoral era tratar de poner liderazgos más moderados que intentaran seducir al electorado más antigrieta, más centrista, más moderado. Había que crecer hacia el centro. Esa estrategia tenía un riesgo, que era efectivamente descuidar a aquellos votantes que piden una posición más combativa con el gobierno. Pero yo te diría que acá, digamos, porque es cierto, Macri puede contribuir en algo, pero te diría que el problema no lo están teniendo tanto por descuidar a los votantes más anti-K, sino por cómo haces para atender votantes que están muy disgustados con la política, fundamentalmente jóvenes. Más del 50% de los votantes de Espero en provincia de Buenos Aires tienen menos de 30 años. Y es un segmento que está muy enojado con la política. Yo no desconozco el componente ideológico que señala Ricardo, coincido, pero también hay ahí un componente antipolítica que yo no sé si la solución es Macri, ¿no? Me parece que el dilema que está teniendo Juntos por el Cambio es cómo renovar una expectativa de futuro, sobre todo en un electorado joven que está muy disconforme con lo que la política les está ofreciendo, ¿no? A ver, les planteo esta otra cuestión respecto a lo que le pasa a Macri radicalizando el discurso, ¿no? Esto que dice que el peronismo representa a los que no trabajan, a los que quieren vivir siempre del trabajo ajeno, buscando copiar el discurso de, si se quiere, de Milei o de Esper. Pero también es cierto que Larreta, pensando que él iba a construir ya en esta elección, una elección presidencial del 2023, yendo hacia el discurso del medio, ha puesto moderados de candidato. Ha puesto a una Vidal que para la ciudad de Buenos Aires parece demasiado moderada, más allá de la garrocha de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, que algunos dicen es una Vidal que es demasiado dialoguista, demasiado concesiva, con Massa, con Alberto Fernández, con el peronismo. Y ha puesto a Diego Santilli, que es el maestro de la negociación. De hecho, si había que hablar con Moyano, desde la administración Macri, Santilli era el que bueno, todos saben, digamos, ¿no? El que tendía el puente de la negociación permanente, no solamente con Moyano, sino con los intendentes, con... bueno, es un poco la tónica también del propio Larreta. Es decir, de alguna manera se equivocó Larreta al tratar de moderar el discurso en esta elección pensando en el 2023 y ahora tiene de urgencia llamarlo a Macri para que le evite la fuga de votos hacia la derecha. Yo creo que el intento de la centralidad en la política argentina, o mejor dicho, del centrismo en la política argentina, la intención ya tiene muchos años, del intento del centro. Parecería que sobre la base del empate estratégico entre peronismo y no peronismo, hay que encontrar una salida por el medio. Y en esa salida por el medio, indudablemente Larreta y otros, podríamos nombrar a muchos anteriores, que han intentado lo mismo. Parecería que esto después tiene su dificultad porque termina polarizándose entre peronismo o panperonismo, progresismo versus no peronismo, antiperonismo. Es decir, esto parece que vuelve a reeditarse y la aparición de Macri es como una aparición del pasado en el presente. Indudablemente porque ellos han pensado que la estrategia era endurecer el voto o reconquistar el voto más duro y evitar el camino a Milei. Sin duda. Es un voto, como decía bien Lucas, no es solamente un voto ideológico, es un voto antisistema también, como bien planteaba Lucas. Lo que digo es que el intento es decir, a ver, esta elección, el resultado de algún modo se gana. Yo no sé cuál va a ser el resultado. Lo que sí sé es que está escrito, ya está escrito. O sea, el fracaso de uno o de otro ya está escrito. Ya sabemos por qué, supuestamente. Sabemos por qué. Y sabemos por qué tiene que ver con que la realidad actual condensa aspectos del pasado, el gobierno de Macri, los 2 años del gobierno de Alberto, el problema de la pandemia, el problema de la crisis socioeconómica, ya de algún modo ya lo sabemos, y cómo opera además los íconos negativos. Los íconos negativos le llamamos, por ejemplo, a Macri o a Cristina, en el caso del peronismo, que son
dirigentes políticos que tienden a producir rechazo, el voto negativo, tienden a producir el voto negativo. Me parece que la posibilidad del centro queda abierta. Te digo más, les digo más. Yo en mis previsiones, hipótesis, para después de las elecciones, yo, y depende mucho del resultado, preveo la recuperación del peronismo del medio. Y de algún modo estamos dando vueltas sobre eso. Ojo con el otro tema, es muy interesante lo que plantea Rubier, pero ojo con este otro tema, ¿no? Porque hay algunos que, he leído cosas muy interesantes, digamos, de algunos que cercanos al gobierno plantean, obviamente a diferencia de lo que dice Macri, Argentina no va a Venezuela, Argentina va a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de la elección. Y ese es un gran problema para el gobierno. Es decir, porque no podés ir con un discurso filo Venezuela cuando vas a un acuerdo con el Fondo Monetario, vas a un acuerdo a 10 años con el Fondo Monetario. Y es un acuerdo que además el Fondo Monetario te dijo que necesita pasar por el Congreso, porque obviamente va a incluir los 2 años que le quedan a Alberto Fernández, los 4 del próximo gobierno y los 4 del gobierno siguiente. Es un acuerdo a 10 años. Entonces, ojo que la posibilidad de llegar a un consenso, que va a ser el consenso alrededor inevitablemente de ese acuerdo con metas fiscales, con el Fondo Monetario y de cómo se le va a pagar la deuda al Fondo Monetario, algunos dicen con cierto temor, ojo que si crecen mucho Milei y Esper, Juntos por el Cambio va a tener un problema grande para tener incentivos para acordar con el gobierno, porque va a estar permanentemente corrido por derecha, por la fuga de votos, ustedes transan, ustedes acuerdan y demás, y eso le va a generar un problema grande para discutir no solamente en el Congreso, sino de las figuras, es decir, le va a costar a Larreta ponerse en el medio del escenario para negociar o acordar un consenso respecto a este acuerdo que decía va a llegar inevitablemente después de las elecciones, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Lucas, estás viendo ahí una dinámica donde, ojo, que lo que estamos viendo es la radicalización del discurso de Macri ahora, por la necesidad de cerrar los votos de la oposición para que no se le fuguen a Milei y a Espert, también puede ser una tónica después de las elecciones, que en vez de ir después de las elecciones a esto que dice Rubier, a una política que gire más en el centro, porque obviamente va a estar el camino trazado por el acuerdo con el fondo, pueda ser una política donde la confrontación te la marquen las minorías, en este caso, si crecen, hay que ver después si se convalidan los votos, que puedan crecer por derecha. O por izquierda también, ojo que también ese es un plato favorito de la izquierda, digamos. Se está haciendo campaña, aunque es mucho menos sonora que los libertarios, acusando al gobierno de que va a un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, absolutamente. Además, habitualmente en las elecciones legislativas suele haber más fragmentación y podemos tener fugas por izquierda y por derecha también, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidar también, Maxi, que esto es un sistema de doble vuelta el de Argentina, ¿no? El sistema de primaria obligatoria te obliga, digamos, a incluir en la estrategia esta primera vuelta, esta suerte de simulacro que representan las primarias. Yo me imagino que la estrategia de poner dirigentes moderados para tratar de estirar la base de apoyos hacia el centro va a tener después de la primera vuelta una estrategia de una posición más combativa de esos dirigentes, ¿no? Tratando ahora de estirar hacia los extremos para que no... Y obviamente que empiece a jugar la predisposición o el incentivo al voto estratégico, ¿no? Me parece que el riesgo o la amenaza que van a enfrentar tanto Milei como Esper es cómo retener el voto entre Paso y General si quedan muy lejos de la competencia principal, ¿no? Y esta es un poco, creo que, la apuesta a la que va a apelar Juntos por el Cambio, ¿no? A tratar de transmitir la sensación de que esto es una discusión entre dos y dar vuelta. Pero efectivamente, digamos, va a ser un riesgo para Juntos por el Cambio, porque si Milei, Esper y los sectores de derecha tienen una representación en el Congreso como para radicalizar posturas, van a ser siempre un auditor de las posiciones más negociadoras de Juntos por el Cambio, corriéndolo por derecha, como decís vos, ¿no? Una pregunta última, Carlos, y ya me voy al tema del día, ¿no? Que es esta denuncia que ha hecho el doctor Eduardo López respecto a que hay 5 millones de vacunas que no se están aplicando. A ver de qué se trata, si ha salido la ministra de Salud, Carla Bisotti, decir que no hay ninguna vacuna esperando en la heladera. Bueno, ¿qué está pasando alrededor de las primeras y segundas dosis?
Y vamos a hablar también de economía, si Cristina le hace un guiño a una economista clave dentro del gobierno que puede significar un reemplazo para Guzmán después de las elecciones y del acuerdo con el FMI. Sí, digo, han aparecido encuestas en los últimos días donde le dan posibilidades a la oposición en la provincia de Buenos Aires. Concentrémonos en el distrito más importante. La pregunta concreta es, ¿tiene posibilidades la oposición con un oficialismo unido, con un peronismo unido, de ganar en la provincia de Buenos Aires? Porque recordemos, cuando gana Vidal estaba Sergio Massa partiendo el peronismo. Ahora va todo junto el peronismo. ¿Hay posibilidades de ganarle a ese peronismo en la provincia? Sí, digamos, las posibilidades están. No existe ninguna probabilidad que uno diga, tiene un alto grado de probabilidad que tal cosa pase o no pase. Es cierto que el peronismo históricamente tiene el voto más duro, el voto de marca, decimos, ¿no? La marca frente de todos vale más que la de Juntos por el Cambio. Esto está claro. El peronismo larga la carrera, provincia de Buenos Aires sobre todo, larga la carrera antes, empieza a correr la carrera antes. Ahora, eso no asegura una victoria. Puede haber, sobre todo, porque lo que estamos viendo son en los grupos, y lo que estamos viendo, y las encuestas lo muestran un poco menos, con menos flexibilidad, pero está ocurriendo de que hay varias situaciones que condicionan esta elección. El voto en blanco, la presencia, el presentismo, el voto en blanco, los indecisos, etcétera. Todo eso, más los que van a decidir los últimos 3 días, 4 días antes de las elecciones, nos genera a Lucas y a mí rompernos la cabeza, digamos, frente a estas elecciones. Son elecciones muy complicadas para las agencias, muy complicadas. Puede ocurrir, sí puede ocurrir si los votantes, el enojo que se nota en gran parte del electorado, vote a quien vote, gran parte del electorado está enojado, puede ser que una parte de ese enojo pueda derivarse hacia Juntos por el Cambio. Como recién dijo Lucas bien, el peronismo es una fuerza electoral superior, pero no eso es invencible, no significa que no pueda. Bien, les agradezco a los dos. Gracias Lucas, gracias Ricardo Rubier, muy interesante como siempre escucharlos, Lucas Romero y Rubier. El otro tema, ayer sorprendió Cristina cuando mostró un tuit en el cual había una participación de Cecilia Todesca Bocco, la vicejefa de gabinete, que es economista, como todos saben, y habló de los salarios, ¿no? Todesca Bocco defendiendo un poco lo que ha pasado con el salario real en estos casi 2 años del gobierno de Alberto Fernández. Diciendo que la caída principal había sido durante el gobierno de Macri, 20% de caída del salario real, y que ahora no se había podido recuperar el salario real por la pandemia. Tuiteó Cristina Fernández de Kirchner, claro como el agua, Cecilia Todesca, economista y vicejefa de gabinete, anoche en C5N, en realidad fue el domingo a la noche. Excelente descripción de lo que pasó con tu salario en los últimos 18 años y los estragos de las 2 pandemias, la del kirchnerismo y la de coronavirus. Todesca Bocco decía el salario real cayó 20% con Macri. Decía se recuperó al inicio de Alberto Fernández 6%, cayó un poco más de 6% después cuando estalló la pandemia y ahora está lentamente recuperándose. Está más o menos como el arranque del gobierno de Alberto Fernández, es decir, está destrozado, digamos, el salario real, pero no es culpa del gobierno de Alberto Fernández, sino es la pandemia. Ese es el argumento de Cristina. Sorprendió, ojo, con Cecilia Todesca Bocco, no sé si tenemos una foto que se la pueda ver un poquito mejor, pero ojo que es una economista de máxima confianza Alberto Fernández y la está mencionando Cristina, que justamente con los economistas de Alberto Fernández no es justamente muy simpática. Anoche estuvo con Luis Novarecio, Martín Guzmán. No se conoce ningún tuit de Cristina a esta hora elogiando a Guzmán por su intervención anoche con Luis Novarecio en esta señal, en A24.
Pero a ver, el tema de fondo es, hay que seguir de cerca a Cecilia Todesca Bocco, porque claramente hay crítica fuerte dentro del kirchnerismo respecto a lo que está pasando con Martín Guzmán. Lo único que promete hoy Guzmán es que no haya crisis cambiaria, es decir, que Argentina no vaya a otra mega crisis cambiaria. Es lo que está prometiendo y le pasan factura respecto al ajuste fiscal que viene sosteniendo Guzmán justamente para que no vuele todo por los aires antes de la elección. Pero hay un cuestionamiento respecto a, bueno, cómo se apuesta al crecimiento después de la elección. Rápidamente, más allá de mostrar los números de salario real, mañana voy a mostrar bien, ahora estamos con poco tiempo, los números de salario real, de empleo y demás, y por qué Cecilia Todesca Bocco muestra los números del RIPTE, del trabajo estable en blanco, que efectivamente muestra una caída fuerte durante el gobierno de Macri, por eso perdió Macri, o que creen que perdió Macri porque Alberto Fernández era un candidato atractivo, digamos, para el electorado independiente y eso le generó que el peronismo pudiera llegar a la provincia de Buenos Aires al 52%. No, perdió por la crisis económica, la caída del salario real y demás. Esto lo voy a mostrar mañana. Pero ojo que no están tomando el salario no registrado, que también mide el INDEC, y ahí el derrumbe sigue. Se derrumbó con Macri y se siguió derrumbando hasta junio, que son los últimos datos que dio el INDEC, y también los últimos datos del RIPTE, que son los que está tomando Cecilia Bocco. Efectivamente, en los últimos meses empieza a recuperarse mínimamente el salario respecto a la inflación y empieza lentamente, apenitas, a recuperarse el poder adquisitivo. Lo que quería mostrarles era el cuestionamiento que había a Guzmán con el tema del ajuste fiscal que está haciendo Guzmán. Y fíjense cómo Guzmán, justamente para que no haya una disparada de los dólares alternativos, tiene que mantener muy firme el ajuste fiscal. Es decir, no tiene que soltar la rienda del ajuste fiscal. Lo está aflojando porque en la segunda parte del año el Estado gasta mucho más que en la primera parte del año, pero estos son los últimos datos de déficit fiscal del Ministerio de Economía. Hubo 6,5% de déficit fiscal, el megadéficit fiscal del año pasado, 2 billones de pesos para financiar íntegramente con emisión monetaria este déficit fiscal. Guzmán había dicho que el déficit este año, negociado con el FMI, en los acuerdos que va llevando adelante o que viene negociando, iba a ser de 4,5%. En los primeros 7 meses del año, el déficit fiscal primario operativo, lo que recaudás versus lo que gastás, es de 0,7%. Es decir, Argentina pasó de un déficit de 6,5% del PBI a 0,7% en los primeros 7 meses del año. Guzmán dijo que iba a ser 4,5% en todo el 2021. Obviamente esto se va a aflojar porque, fíjense, esta es la curva del gasto público, la roja, que se cruzó para cerrar el déficit fiscal. La curva del gasto público fue para abajo y la curva de la recaudación fue para arriba. Lo que siempre contamos, el tope fenomenal que se le puso a los salarios públicos, a las jubilaciones, al gasto COVID, a los planes sociales, todo licuado por la inflación. Eso permitió achicar el déficit fiscal, cerrar el déficit fiscal. Ahora el gasto público se está recuperando, pero viene mucho más abajo de lo que viene la recaudación. Por ejemplo, el gasto público aumentó 44% en julio respecto a julio del año pasado y la recaudación estaba creciendo al 73%. Obviamente en la recaudación tuviste el boom de las retenciones de soja más el impuesto extraordinario. Pero el déficit fiscal viene con un colchón importante para el gobierno. Había prometido 4,5 de déficit en todo el año. En esta proyección tal vez tenga este año 3,5. Depende de cómo gasten en los próximos meses, pero claramente se va a sobrecumplir la meta de 4,5 de déficit. Y esto es lo que le están cuestionando distintos economistas dentro del propio kirchnerismo o del propio oficialismo. Le están diciendo, vamos a una elección donde el oficialismo no está bien parado, porque está muy golpeado por la crisis económica, por la pandemia, por todo lo que conocen, y Guzmán sigue apretando las clavijas sobre el déficit fiscal sin que se puedan dar, más allá de los anuncios que se hacen en campaña electoral y demás, sin que se puedan dar aumentos importantes o para los jubilados o para los planes sociales o de reposición de gasto COVID. Y Guzmán dice, bueno, no puedo hacer eso porque si me paso de rosca
con el déficit fiscal y la emisión monetaria me estalla la brecha cambiaria y no llegamos a la elección y llegamos a la elección con una devaluación en el medio. Por eso, atención con hasta dónde llega Guzmán. Obviamente a la elección va a llegar, al acuerdo con el Fondo Monetario, lo viene negociando él, va a llegar. ¿Qué pasa después? Si sigue o no en el gobierno, y por eso hay que seguir de cerca a Cecilia Bocco. Voy con Pablo Boldín, ¿tenés un datito? Sí, sobre Guzmán, digamos, dos cosas. Por un lado, la antipatía personal de Cristina Kirchner, según me cuentan, que se quedó, digamos, a la luz pública cuando Guzmán quiso echar, digamos, al subsecretario de Energía. Cristina directamente lo repuso en su cargo. Digamos, lo que dicen desde el kirchnerismo, que Cristina no se bancó, digamos, el vuelo propio político que quiso tener Guzmán dentro del gobierno, que quedó justamente a la luz cuando ocurrió este episodio. Y después la otra cuestión más técnica tiene que ver con que a Cristina algunos referentes económicos del kirchnerismo le dijeron, ojo, Guzmán vino acá como un especialista en reestructuración de deuda, reestructuró con los privados, hizo ahorrar plata, pero la reestructuración que hizo de la deuda le impide a la Argentina salir a los mercados, digamos, por técnicamente cómo quedó justamente esa reestructuración. Fíjate que los bonos siguen valiendo Sí, $30. No es por las reestructuraciones, por todo el resto. Bueno, está bien. Por toda la política económica, no se sabe para dónde va. Un día Cristina dice una cosa, otro día Alberto dice otra, y por todo lo que ha pasado en la Argentina, y porque seguís sin acordar con el Fondo Monetario, y se sabe que si Argentina no acuerda con el Fondo Monetario, el año que viene va al default total. Claro, el fondo pero va a pagar $22.000 millones. Guzmán, cuando hizo ese acuerdo con los privados, le dijo a Cristina, a Alberto... Que eso iba a sacar la Argentina. Claro, pero y por que eso, los bonos iban a subir de precio. Ojo, no creer que vos acordás con el fondo después de la elección y la Argentina sale volando, baja el riesgo país, podés emitir deuda y te olvidás de la escasez de dólares. Ojo lo que está pasando de inflar la expectativa, como infló en su momento con la reestructuración de deuda a Guzmán. Pablo Boldín, gracias por atendernos, como siempre. Hola, ¿cómo están? Bien, Pablo, bueno, a ver, vos ves que el gobierno ha de alguna manera ordenado las cosas como para llegar sin una disparada del dólar libre hasta las elecciones, que ese es el principal objetivo. Y bueno, sí, en el día a día está claro que la única consigna para llegar a una elección en carrera y vivo en la Argentina en este momento es por supuesto que no tengamos la tapa de los diarios todo el tiempo, el dólar libre, el dólar la brecha, el dólar paralelo, cualquier dólar, y eso a los ponchazos, perdiendo reservas, porque para mantener la brecha están perdiendo reservas, cepeando y cepeando y cepeando, posiblemente lleguen a una elección donde también tienen que ver la tasa de inflación, que la están tratando de domar y festejan. Seguramente van a festejar cuando ahora en agosto la tasa de inflación, después de 10 meses, empiece un mes con 2 y no empiece con 3 ni con 4. Pero bueno, todo eso yo lo linkeo al capítulo anterior de ustedes de la política. O sea, más allá de que puedan llegar justito con los dólares y con la reserva en el Banco Central, justito en alguna tendencia declinante de la inflación que puede llegar a ser transitoria, pero la realidad es que la economía 2021 es una economía para perder la elección. No es una economía para llegar cómodo a la elección, es una economía para perder. Lo único que mantiene al oficialismo en carrera en este momento es que el oficialismo tiene el antecedente, el precedente, de que en el conurbano bonaerense y en las provincias del norte argentino, que es 40% del padrón electoral, siempre le ha ido muy bien. En las buenas y en las no tan buenas. Siempre le ha ido muy bien. Ahora, hay que ver cómo se llega a votar con 50% de inflación en el conurbano y en el norte, y con el dólar, como vos decís, está ahí anestesiado, llegan con justito y tratando de ver cómo hacen para que tener una elección relativamente decorosa. No creo que sea una elección holgada para el oficialismo. Y te hago la otra pregunta respecto a estas críticas que decía que hay internas y los guiños de Cristina, que a Guzmán ya no se los hace más. Respecto a el ajuste fiscal y cómo en un año electoral no hay mucho margen y demás. Si uno ve los números de esto que estaba mostrando, que vos lo seguís, me imagino, muy de cerca, de cómo se ha cerrado la brecha fiscal los primeros 7 meses, a los palazos, ¿no? Con la licuación de la inflación a favor,
uno dice ahí, ojo que evidentemente si no estuviera el peronismo en el poder, a cualquier otro gobierno que se manda un ajuste fiscal en este contexto, de esta característica, en 7 meses, le llenan la calle de manifestaciones. Sí, sí, claramente es así. Es el mismo estilo de ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior a partir del 2018-2019, con la licuadora de la inflación, que también bajó de 4 puntos del PBI a casi cero en un año y medio, y se le llenó la calle de manifestaciones y la calle de líos y terminó, bueno, como tenía que terminar. Igual, este tipo de ajustes fiscales basados en la licuadora inflacionaria, en pisar salarios, en pisar jubilaciones, en pisar transferencias, subsidios y planes, siempre de patas cortas. No es un ajuste fiscal que uno diga, bueno, este es el punto de inicio para tener números fiscales ordenados. Esto es un boomerang. En algún momento lo que se atrasa se adelanta. Entonces, pensando en el año que viene, pensando que en los últimos meses va a ser distinto, el gasto va a empezar a repuntar, sabiendo que tenemos ingresos extraordinarios este año, que seguramente no estarán el año que viene y que está el Fondo Monetario en el horizonte, bueno, todo eso es un cóctel que una vez pasada la elección vamos a ver cómo se acomodan los tantos. Pablo, y te cierro con esto, me acordé ahora, además de las curvas de déficit fiscal, de mostrar cómo se cerró fuerte el déficit fiscal, ojo lo que está pasando con los subsidios económicos a la energía y el transporte. A ver si lo podemos mostrar, que era la placa siguiente que estaba y que no me acordaba. Ojo lo que está pasando con eso, porque ahí estamos volviendo a niveles de subsidio similares a lo que había al final del kirchnerismo. Y obviamente el año que viene no vas a tener ni la super soja, ni vas a tener el impuesto extraordinario a la riqueza. Ojo que el FMI de cajón te va a poner en la agenda para seguir reduciendo el déficit fiscal, que empieces a recortar los subsidios, esto es, a liberar tarifas energéticas, tarifas del transporte. Fíjense, la proyección, los subsidios vienen creciendo a un ritmo muy pero muy elevado. Vienen creciendo en los primeros 7 meses 30 puntos arriba de la inflación o 40 puntos arriba de la inflación. La proyección que hacemos con el economista Amílcar Collante para este año es que van a estar en 3 puntos del PBI los subsidios, 2,1 de subsidios energéticos y 0,9 de subsidios al transporte. Fíjense que es el nivel más alto de subsidio, va a haber más de 1 billón de pesos este año, 1,1 billón de pesos de subsidios económicos en las cuentas. Es un número similar a los últimos años del kirchnerismo, cuando se llegó a un récord de 3,5, 3,7, 3,1 en el 2015, 3,2 en el 2015 de subsidios económicos. Después, obviamente, con los tarifazos del 2016, bajaron fuertemente en la administración Macri. Macri ya en abril del 2019 congela, ya para la campaña electoral, los aumentos, suspende todos los aumentos de tarifas de servicios públicos y ese congelamiento se mantiene obviamente hasta hoy por el efecto del año pasado pandemia y lo que está sucediendo este año con la recesión. Fue la gran discusión a principio de este año entre Guzmán y su subsecretario de Energía, apoyado por Cristina y el Instituto Patria. Ojo con esta cuenta, porque después de la elección, esta cuenta, con un acuerdo con el fondo, indica un problema grande, digamos, cómo seguís achicando el déficit fiscal y si el fondo va a presionar por un aumento de tarifas más rápido, ya sea energéticas como subsidios al transporte. ¿Estás viendo, Pablo, ahí un problema? Porque estamos diciendo, Guzmán hizo el ajuste por todos lados, menos el tema subsidios económicos, porque ahí se mantuvo congelamiento tarifario, obviamente era muy difícil hacer otra cosa en medio de la pandemia, y se disparó esa cuenta de subsidios económicos. Sí, te complemento muy bien lo que decís y te lo complemento. Los subsidios es el renglón del gasto más reacio a ser licuado por la inflación. Entonces, clarito, lo que no se puede licuar con la inflación, porque esos subsidios, especialmente los energéticos, están muchas cosas ligadas al tipo de cambio y al dólar, entonces son casi inmunes a la licuadora de la inflación. Entonces eso siguió subiendo y sigue subiendo. 2,
no es solo el gasto en subsidios que en los últimos meses se disparó. Si vos aislás el gasto que lo llaman en el gobierno COVID... COVID del año pasado, sí. Y tomás todo el resto de los gastos, no es solo los subsidios. Hay muchos rubros del gasto que en los últimos 2 meses empezaron a reactivarse. Están subiendo más rápido que la inflación. Es como que están deslicuándose. Lo que se licúa en algún momento se deslicúa. Claro. Y eso no es tanto para este año, porque este año está jugado. No es tanto el tema más allá de la tira y aflojo político, de si gasto un poco más, un poco menos, me parece que está jugado. El tema, como bien decís vos, cómo sigue la película el año que viene. La inercia de esta deslicuación del gasto con ingresos que ya no van a existir, enfrentándose a una demanda del Fondo Monetario, a un ministro de Economía que no sabemos si va a ser el mismo o no va a ser, y a un gobierno, un oficialismo que va a salir de una elección que no sabemos si más o menos golpeado. Pablo, gracias. Siempre es muy interesante escucharte. Ahí está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Vamos a la calle a ver qué está pasando. Ahí está en Puente Pueyrredón. Diego de Nicolás. Diego, te escuchamos. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Aquí en Puente Pueyrredón siguen los manifestantes cortando el acceso, lo que es la subida de Avenida Mitre. Por estas horas sigue habilitada tanto la subida como la bajada que va hacia la zona de la Avenida Irigoyen, o también conocida como Pavón, pero lo que es Avenida Mitre, absolutamente interrumpido desde hoy a la mañana temprano el tránsito tanto de subida como de bajada. ¿Quiénes son estos manifestantes que están aquí en el día de hoy? Bueno, son trabajadores tercerizados de distintas empresas. Están acompañados por algunos partidos de izquierda, algunos dirigentes que también están en el lugar, y hay una muy férrea custodia y blindaje de la Prefectura Naval Argentina, también de la Policía Federal, para que los manifestantes no suban al puente. ¿Cuál es la diferencia? Que los manifestantes corten la subida o que suban al puente. Es que al cortar la subida, el puente no queda totalmente inhabilitado, porque tiene este otro carril que decíamos que viene de la Avenida Irigoyen, que está habilitado. Entonces, de alguna manera el puente queda como en un 50% de posibilidad de accesos. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? No se sabe, porque a la 1 de la tarde estaba prevista una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo, donde iban a tratar de acercar posiciones. Así que estamos a la espera de algún tipo de resultado de este encuentro, y seguramente hay periodistas en Reino Unido que desde el Ministerio de Trabajo haya algún tipo de resolución, quizás los manifestantes en la asamblea decidan continuar o levantar la protesta. Gracias, Diego. A ver, una información de último momento, Claudio. Sí, lamentablemente falleció Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, a los 80 años, en un hospital de Londres, según comunicó la propia banda, que difundió que Charlie Watts murió. No se dio a conocer las causas. Estaba internado. Hace 3 semanas se había informado que Watts no iba a participar de la gira que están preparando para septiembre por los Estados Unidos. Había sido intervenido quirúrgicamente. Se presume que del corazón, tampoco había detalles sobre eso. Él mismo le había dado la especie de bienvenida a Steve Jordan, que va a ser el baterista que saldrá de gira con la banda. Y hace minutos se dio a conocer justamente que Charlie Watts falleció. Había en el 2004 sufrido un cáncer de garganta del que había salido. Bien, ¿querés hacer una referencia de las comparaciones con tu grupo favorito o no? No. ¿Entre los 5 mejores bateristas de la historia? No, claro, sí, fue, imagínate, digamos, recuerdo la gran ovación, fue el más ovacionado cuando vino por primera vez los Rolling Stones aquí a River en el 95, fue el más ovacionado, más que Mick Jagger, más que Keith Richards. 94. A ver, atención, vamos a Isidro Casanova, ahí hay un móvil también. Está Marcelo Padovani. ¿Qué está pasando, Marcelo? Hola Maxi, buenas tardes. Estamos aquí en la casa de Luis Delía, aquí en Isidro Casanova. Va a quedar en libertad condicional en algún minuto más. Aquí vino mucha gente, bueno, de su agrupación, ¿no? La agrupación Miles. En minutos más le van a sacar la tobillera electrónica. Tiene una tobillera electrónica, Luis Delía, porque recordemos, Maxi, que estaba en arresto domiciliario. Esto va a cambiar en los próximos minutos. Hace unos instantes la mostró la tobillera electrónica que tiene. Esto tiene que ver, Maxi, recordemos brevemente, con
la toma de la comisaría de La Boca, una posterior condena y la pena, la sentencia que estaba cumpliendo aquí en su casa. Después tiene otra actividad de Lía, que es junto a Emilio Pérsico en una fábrica y donde además va a tener una comunicación con Milagro Sala. Aquí están sus seguidores sobre la calle Lavallaol, a las puertas de su casa. Hizo una especie de encuentro de Lía así. Marcelo, Mirá, ahí está. Esperame un segundito porque me están corriendo, porque tengo una comunicación, no quiero que se me corte. Ahora volvemos con vos, quédate ahí, ya estamos volviendo. Bueno, saben que hubo un gran ruido alrededor de las declaraciones del doctor Eduardo López, que salió a decir textualmente lo siguiente. Dijo el doctor López, que lo saludo. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. ¿Cómo está? No, muy buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, qué lío, qué revuelo que generó, doctor, con esta declaración. Tener 5 millones de vacunas en la heladera es un fracaso del sistema, dijo el doctor Eduardo López. Ojo que salieron a contestarle todos, hasta la ministra de Salud esta mañana, diciendo que no hay ninguna vacuna en la heladera. A ver, ¿qué está pasando, doctor? ¿Por qué su crítica respecto al tema del stock de vacunas y la aplicación de segundas dosis? Bueno, yo lo que hice fue repetir las palabras del Observatorio Nacional de Vacunación, en el cual dice dosis distribuidas, que a mi concepto significa dosis que el Ministerio de Salud distribuyó a las jurisdicciones, y dosis aplicadas donde había una diferencia de 5 millones. Y usted me dice, bueno, esto es circunstancial. Sin embargo, yo fui al 15 del 7, por ejemplo, y había una diferencia entre dosis distribuidas, que para mí no son ni almacenadas ni en tránsito, para que entendamos, ¿no? Porque una cosa es el tránsito, otra cosa es el almacenaje, y otra cosa es la distribución, donde también había una diferencia de 5.300.000. Pero por la duda, revisé la fecha del 30 del 7 y también había una diferencia grande. Quiere decir que nosotros venimos sosteniendo una diferencia entre dosis aplicadas o distribuidas versus aplicadas, en el cual es una diferencia que a mi criterio como asesor tengo el deber de informarlo. La heladera es una manera de expresar donde fracasa la aplicación de la vacuna luego de distribuida. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, y un poco a favor de mi observación, es que cuando usted analiza cómo viene la vacunación los días de semana y qué pasa sábado, domingo y feriado, caen alrededor de un 50%. Y esto vuelvo a repetirlo, Maxi, porque no me gusta, diríamos, en general no me gusta particularizar en personas. Creo que lo peor que puede pasar en este momento con la grita que hay es que denostemos, diríamos, y matemos a los mensajeros. ¿Está bien? Yo lo que digo, lo que está en el observatorio, si la palabra distribuida significa almacenaje antes de la distribución, tránsito cuando la llevan y después recién distribuida, habrá que cambiar la palabra. ¿Está bien? Ahora, esto es lo que yo digo, doctor, nada más. Doctor, a ver si podemos indagar un poquito más qué está pasando, ¿no? Mostremos, por favor, el sistema del Ministerio de Salud, que es público. Uno entra directamente por la página del Ministerio de Salud, inmediatamente se ve datos COVID, uno cliquea en datos COVID y tiene ahí, a ver si se puede acercar la cámara, las dosis aplicadas. A este momento 39.605.804 dosis aplicadas, dosis distribuidas 44.491.834. ¿Distribuidas a dónde? Distribuidas en la provincia. Efectivamente hay una diferencia de casi 5 millones de dosis entre las que están distribuidas en el país, en todas las provincias, y las que están aplicadas, ¿no? De las aplicadas hay 27.330.000 dosis primera dosis y hay aplicadas 12.274.000 de segundas dosis, ¿no? Estamos con 60% de la población con primera dosis y se está cerca del 30%, estaba en el 27-28% de la población con esquema completo, primera y segunda dosis. Ahora, este cuadro acá, que obviamente no se ve, digamos, más allá del esfuerzo que vamos a hacer, es difícil poder verlo, lo que muestra es cómo están distribuidas y aplicadas por jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay distribuidas un total de 16.948.000 y hay aplicadas total 15.400.000
48.000. Es decir, hay una diferencia de alrededor de 1.900.000 que están distribuidas en este momento en la provincia de Buenos Aires, en los distintos distritos, Tigre, Loma de Zamora, distritos del interior de la provincia, pero no están aplicadas. Lo que dice usted, doctor, es que se podría acelerar la aplicación de estas vacunas en total país. Volvemos a la página principal del Ministerio de Salud, son 5 millones, se podría acelerar. Ahora, la pregunta es la siguiente, doctor, porque yo creo que el gobierno está con un problema grande todavía de segundas dosis. Creo que el problema que tiene es que de esos 5 millones de vacunas que están distribuidas, porque lo he visto yo en algunos distritos, tienen mucha vacuna primera dosis Sputnik, tienen Sinopharm, y les están faltando Sputnik 2 y les están faltando AstraZeneca fundamentalmente. La que está faltando mucho es AstraZeneca, que puede usarse como segunda vacuna de Sputnik o también para completar el esquema de AstraZeneca. Hay mucha gente que se le ha pasado largamente las 8 semanas para completar el esquema de las 2 dosis de AstraZeneca. De hecho, algunos dicen que, ojo, que usar las vacunas de Moderna, que han resguardado 1.800.000 para aplicarle las 2 dosis a los 900.000 chicos con comorbilidades, ya han aplicado la primera y ahora en 3 semanas está aplicando la segunda, usar ese remanente como segunda dosis de Sputnik, eso no te permite hoy avanzar en la vacunación de los menores de 18 años, porque esa Moderna se puede aplicar a menores de 18 años sin comorbilidades. Ahora las estás usando porque tenés una necesidad grande de segunda dosis que no tenés segunda dosis de Sputnik, te faltan, y te faltan AstraZeneca, que se puede usar para todo. ¿Es así, doctor, que por ahí en este stock de 5 millones, y bueno, no está la vacuna que se necesita en este momento para avanzar más rápido en las segundas dosis? Yo, en primer lugar, Maxi, yo como asesor tengo el deber de observar estos datos que usted bien ha planteado. Segundo lugar, usted no tiene la Sputnik segundo componente, puede utilizar AstraZeneca, puede utilizar Moderna. Los datos que se han hecho en la Argentina, tanto del Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Provincia o Cava, muestran que tienen buenos títulos de respuesta, sí, buena cantidad de anticuerpos de respuesta. Por otro lado, usted tiene que vacunar 920.000 adolescentes con comorbilidades. Ese es el número oficial. ¿Cuántos tenemos vacunados el día de hoy? Si usted mira el observatorio, tenemos vacunados alrededor de 316.000. Que sí que todavía faltan vacunar, aparentemente con la primera dosis. Yo le digo, está en el observatorio casi 2/3 de la población de adolescentes, que van a tener que ser vacunados con Moderna, porque es la única vacuna que tiene Argentina que tiene hecho estudios en adolescentes publicados. Hay algunos datos con Sinopharm, pero todavía no están publicados y todavía hay que probablemente pulirlo. ¿Qué pasó ahí, doctor? Se reservaron 1.800.000 Moderna para 900.000 chicos las 2 dosis. Y recién fueron a vacunar nada más que 300.000 o 350.000 chicos con comorbilidades menores de 18 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso es lo que hay. Vuelvo de nuevo. Es lo que está en el observatorio que es público, ¿no? Eso es lo que está ahí y esto es el número. Porque acá el problema es que uno empieza a explicar cosas, pero los números son los números. No sé, usted conoce números mucho más que yo. Lo que significa que además, como bien dijo la ministra, está cerquita la variante Delta. Y la variante Delta requiere 2 dosis, Maxi. Y esto no lo digo yo, lo dicen las instituciones mundiales y los laboratorios productores de vacunas, inclusive la Sputnik V. El Instituto Gamaleya dijo, mi vacuna tiene una eficacia para la variante Delta del 90% con 2 dosis. Vamos a analizar una sola dosis. Para la variante Delta, una sola dosis, la eficacia no supera el 40%, el 45%. Entonces, cuando yo hago una observación de este tipo, un poquito más me mandan el camión encima. Pero la realidad es esta, diríamos. Nosotros hicimos una estrategia de vacunar muchos con una dosis, un poco parecido a lo que hizo Inglaterra. La diferencia es que cuando Inglaterra se dio cuenta que necesitaba 2 dosis, tenía mucha cantidad para dar segunda dosis, y además la vacuna que usó no tenían distintos componentes. Entonces una muy buena vacuna, como es la Sputnik V,
nos está faltando el segundo componente. Ahora, por lo menos por los datos oficiales, ¿no? Doctor, insisto con este punto, ¿no? En primera dosis de vacunación se superó el 60% de la población. Y ahí hay un problema para seguir vacunando. En los grupos etarios de mayores de 50 años, de 60 años, se ha vacunado hasta el 90% de la población con una dosis. Es decir, ha habido una demanda grande de los grupos de riesgo y demás. Entonces, ahí está fallando. ¿Cómo seguís? Ahora está liberado en la provincia de Buenos Aires. Si alguien quiere ir a un vacunatorio, la semana pasada había problema con primeras dosis en algunos distritos. Este fin de semana, como están llenos de primeras dosis, de esto que está contando el doctor, de nuevo liberaron vacunatorios en provincia de Buenos Aires para primeras dosis. El tema es que la gente ahora, no sé si va a vacunarse primeras dosis, todavía sigue yendo un poco de gente, pero ahora lo que hay es una demanda enorme de segunda dosis. Hay mucha gente que está esperando el segundo componente de Sputnik o el segundo componente de AstraZeneca y están muy demorados, se han pasado las 8 semanas. Bueno, eso es un tema. Para la vacuna Sinopharm hay segundas dosis porque antes se ha traído mucha cantidad, diríamos en esto, pero hay muchos que están vacunados con Sputnik V primera dosis y con AstraZeneca primera dosis, que es lo que usted dice. Sí. Y usted ahí, por los datos que tenemos hoy, la segunda dosis no conviene darla con Sinopharm porque no levanta tan bien los anticuerpos, por lo menos hasta ahora, que las otras dos, que es Moderna y AstraZeneca, ¿no? Así que por eso es un poco, es una polémica que en realidad, si uno toma sentido común y la separa de lo político, es lo que usted dice y lo que estamos diciendo. Acuérdese que Damián en su programa ha dicho varias veces que había una diferencia grande entre vacunas aplicadas y vacunas distribuidas. No sé si usted se acuerda. Es que está esa diferencia, la mostramos recién, son 5 millones de vacunas, hay una diferencia. Yo coincido con usted que los fines de semana, en vez de cerrar a las 6 de la tarde, como cierran los vacunatorios todos los días, tendrían que cerrar a las 12 de la noche. Y los fines de semana también tendrían que estar abiertos a la noche o hasta, no sé, hasta las 10 de la noche por lo menos. Ahora, está pasando algo que es, acá hay una demanda muy grande de segundas dosis. Se está avanzando con segunda dosis, está llegando casi al 30% de la población. A principios de agosto, fines de julio, estamos con 17% de la población con segunda dosis. Eso es muy bueno. Se avanzó mucho con la segunda dosis, especialmente los mayores de 50 años. Pero todavía falta vacunar. Mayores de 50 años creo que ya que están arriba del 55% con esquema completo. Pero Maxi, ¿sabes cuánto es esa diferencia? Del otro 48% o 40%. Son 4 millones de dosis. Claro, faltan 4 millones de dosis, exactamente. Claro, yo digo esto para que nadie vuelvo de nuevo, para que nadie se ofenda. Esta es la realidad, ¿no? Sí. Es muy breve, sí. Sí, doctor, a ver, usted integra el Consejo Asesor del Gobierno. ¿Se juntan? ¿Estas sugerencias se las hace en una reunión, en privado, en el ámbito que debería hacerse? ¿O se hablan por los medios? Porque llama la atención esta discusión donde usted hace un planteo, le contesta el jefe de gabinete. ¿No hay un ámbito donde puedan dirimir estas cuestiones? Esto se ha charlado, repito, se ha charlado. Nosotros tenemos capacidad, por lo menos yo, de asesorar o de sugerir, no de ejecutar ni tomar la decisión final. Pero esto se lo dijo usted ya en privado, digamos, en el ámbito de alguna reunión. Este tema de las vacunas y los déficits de vacunas lo hay. Se había acordado, y yo creo que se mejoró muchísimo, que el mes de agosto iba a ser el mes de COVID de la segunda dosis, especialmente para los mayores de 50 años. Esto mejoró. Yo hago una observación, vuelvo a insistir, en un lugar donde las vacunas no abundan, en un país donde las vacunas no abundan, en el cual yo veo en el observatorio una diferencia de 5 millones de dosis e hice la advertencia, teníamos frente a una entrevista. Me parece que uno lo puede discutir esto de mil maneras. Mi criterio para dosis distribuida, González Prieto, no es ni almacenaje ni tránsito de la vacuna, sino cuando llegan a la jurisdicción para aplicarla. Y no nos olvidemos que en Argentina prácticamente la mitad de la población está en grandes ciudades, donde el acceso, en teoría, a la vacunación debería ser mucho más fácil que localidades mucho más alejadas
de los centros, ¿no? Usted fíjese, si usted analiza Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, usted tiene más del 50% de la población, ¿no? Pero por eso hay disparidad grande. Yo me metí un poquito en el monitor de vacunación, que insisto, está todo público, puedes abrirlo y demás. Hay algunos distritos en el conurbano que tienen 40% de aplicación de segundas dosis, 40% de la población, y hay otros distritos que tienen el 13 o el 15. Exactamente. Hay una diferencia muy, muy grande. A ver, doctor, un segundito, porque tenemos el móvil ahí en un vacunatorio. A ver qué están dando en este vacunatorio en este momento. ¿Dónde es el móvil? Es en la rural, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está Mauro Bundín. Mauro. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vos lo decías, estamos en la rural. La rural es, después del vacunatorio que funciona en lo que era el estadio de San Lorenzo de Almagro, el segundo vacunatorio más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy hay 3.052 turnos disponibles que se empezaron a implementar lógicamente desde la apertura del vacunatorio. La apertura es de 8 a 17, de lunes a lunes. No importa si es sábado, domingo, feriado, ese es el rango horario, esas 9 horas es el rango horario en el que funcionan todos los vacunatorios en la ciudad de Buenos Aires. Y contando justamente todos los vacunatorios en la ciudad de Buenos Aires, ayer se dieron 32.560 vacunas, contando todas también, ¿no? La Sinopharm, la AstraZeneca, la Sputnik y la Moderna. Sí. Mauro, te hago una pregunta muy concreta. ¿Qué están dando en este momento? ¿Están dando segundas dosis? ¿Tienen vacunas de primeras dosis liberadas en ese vacunatorio en la rural? Si alguien va mayor de no sé de qué edad en la ciudad de Buenos Aires, pero hay liberadas vacunas, uno se puede dar primera dosis libre si no se la dio. Si no se las dio, se puede dar vacuna la primera dosis libre. Los que sí están dando ¿Hay en este momento turno, primera dosis? ¿Hay primera dosis en este momento para aplicar ahí? Excepto Sputnik, sí. Excepto Sputnik, sí. Lo que está funcionando con el turno es la Sinopharm. Ayer, hoy y mañana acá se darán la segunda dosis de Sinopharm. Pero primera dosis, como bien lo decís vos, pueden venir, salvo, lógicamente, la de Sputnik. Pero mayores de qué edad, mayores de 18 años en Ciudad de Buenos Aires pueden ir a ese vacunatorio y darse primera dosis libre. Sí, según dicen, lógicamente uno pone una edad de término figurativa, pero es de 18 a 99 años. Todas aquellas personas pueden venir aquí. Consultemos si efectivamente hay. Porque entonces está funcionando igual que en la provincia de Buenos Aires, que está liberado en Ciudad de Buenos Aires, mayores de 18 para vacunarse primera dosis. Consultemos si hay. Sí, de hecho es la información que nos pasaron. Lo que te estoy diciendo, Maxi, es lo que nos pasaron cuando llegamos aquí, a partir de la gente de prensa que nos... ¿Y qué vacunas se pueden dar primera dosis ahí? ¿Qué vacunas se pueden dar primera dosis? Sinopharm y AstraZeneca. Sinopharm y AstraZeneca. Bueno, perfecto, Mauro, gracias. ¿Por qué preguntaba esto? Por favor, y le decía al doctor López. Bueno, porque hay que ver si efectivamente en el stock de Ciudad de Buenos Aires supuestamente no tienen stock. Ciudad de Buenos Aires no tiene stock. Del total de distribuidas que figura acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿me agrandás esto, por favor? 17 millones casi. No. Ciudad de Buenos Aires es acá. 3.229.000 que son distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires. Aplicadas están todas. Hay más aplicadas, 3.349.000. ¿Por qué? Porque en Ciudad de Buenos Aires aparte aplica directamente algunos organismos públicos nacionales, como es el caso de PAMI, que aplica directamente por fuera de la distribución que hace la ciudad. Pero supuestamente la ciudad no tiene stock. Todas las distribuidas están aplicadas. Por eso preguntaba, la Ciudad de Buenos Aires tardó más en liberar las primeras dosis porque no estaba con stock. Ahora, si vos tenés stock, lo que tenés que hacer es ir liberando las aplicaciones. Que la gente no tenga que esperar el turno, sino que directamente vaya de determinada edad. Si están las vacunas, va y se vacunan. Doctor, no sé, ¿quiere completar con esto? Sí, no, tres cosas. Hay 3 jurisdicciones que están trabajando, todas las vacunas que le llegaron, o sea, las distribuidas, aplicaron. Que es Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Estas son las 3 que están, si usted mira ahí,
Lo que usted analizó está. Y si usted analiza por distrito la provincia de Buenos Aires, es muy asimétrico. ¿Está bien? Y ahí usted tiene un poco lo que uno va planteando. Porque en realidad, Maxi, en vez de generar esto una enorme polémica, el éxito de la vacunación, digamos, es el éxito de todos nosotros, aunque sea el éxito del gobierno. Lo que sí uno tiene que preocuparse es que si está la variante Delta muy cercana, cuanto más rápido vacunemos con 2 dosis, especialmente a la población vulnerable, mucho mejor nos va a ir, diríamos. Y entonces, esto es la idea de cuando uno hace esta observación. Creo que si usted analiza todo el conjunto, diríamos, es evidente que Argentina, desde el mes de enero, febrero, que empezó a vacunar, diríamos, todavía tenemos un trecho largo por delante, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? Está claro, pero lo que trataba de explicar, pues eso es una cuestión básica de distribución, es que acá hay un problema con los stocks de primera y segunda dosis. Porque insisto, tengo claro. Insisto con el tema yo he visto, digamos, cuando liberaron en provincia de Buenos Aires primera dosis libre, uno va ahora a provincia de Buenos Aires a unos lugares y en los vacunatorios se terminan. En la primera la mañana se le fueron 30 dosis que había llegado ese vacunatorio para que sea libre. Y el resto están abocados a segunda dosis. ¿Por qué no liberan, segunda dosis? ¿Por qué no liberan segunda dosis? Y porque iría todo el mundo a vacunarse segunda dosis y no tienen la vacuna de segunda dosis. Ese es el problema. Bueno, está bien. Ese es el problema que están teniendo, evidentemente. Es uno de los temas para que usted vea. Pero bueno, creo que esto es así. Por eso me parece que uno debería cerrar este tema de la polémica y ponernos a tratar de conseguir más vacunas y vacunar lo más rápido posible, incluyendo sábado y domingo feriado. El éxito de la vacunación del gobierno es el éxito de todos. Por eso, yo nunca personalizo en este tema, porque es un tema, diríamos, de política, de abastecimiento y de trabajar rápidamente en esto, ¿no? Algunos saben, ese es el tema. Bien, doctor, quedó clarísimo y además quedó clara también la urgencia que está comentando con el tema de la variante Delta. Se confirmó que en Lanús hay un caso, lo confirmó esta mañana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un caso de circulación comunitaria sin nexo con viajeros en Lanús. Ya había 5 casos en Ciudad, hay casos en Córdoba. Evidentemente esto ya está acá. Exacto, el Córdoba ya es un conglomerado, ¿no? Porque ya se contagiaron del caso 0 y los contactos del caso 0 ya contagiaron a otros, ¿no? Así que estamos muy cerca de la circulación comunitaria, como bien dijo la doctora Bisotti. Ergo, con la circulación comunitaria Delta usted necesita tener vacunada con 2 dosis. Esto lo dice la OMS, lo dice el CDC y lo dice el Ministerio de Salud de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la realidad que tenemos y hay que trabajar sobre ella, ¿no? Doctor, gracias. Como siempre, muy amable el doctor Eduardo López, que ha salido a aclarar porque estaba en el ojo de la tormenta en las últimas 24 horas. Vamos a la tanda. Antes, atención, analizan el salvataje para deudores UBA. ¿Quién analiza? Bueno, esto está analizando justamente el gobierno. Alberto Fernández dio alguna pista de que va a redactar un decreto para hacer un salvataje directo a 105.000 familias que tienen créditos UBA, que el propio gobierno les había diagramado una salida después del congelamiento del año 2020. Después de ese congelamiento se había diagramado un plan de convergencia, pero claro, las familias, el problema que tienen ahora es que después del descongelamiento también van pagando de a poquito lo que dejaron de pagar el año pasado, pero se le suma la inflación de este año, con lo cual los incrementos de las cuotas, dicen las familias deudoras, puede ser un aumento de 50, 60% y se volvió impagable. Bueno, Alberto Fernández dijo, habrá un decreto de salvataje para estas familias. Lo que pudimos averiguar es que las cuotas no van a poder superar entre 30 y 35% del ingreso familiar y bueno, ahora el gobierno lo va a tener que redactar justamente una norma oficial. Bien, en campaña electoral hay que aprovechar porque efectivamente ahí seguramente van a firmar el decreto, porque no significa un costo fiscal demasiado elevado. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué novedades? ¿Qué tal, Maxi? Y después, el día después
de la autorización definitiva recibida por los laboratorios Pfizer para su vacuna contra el COVID por parte de la FDA, ¿no? El principal organismo regulatorio estadounidense de alimentos y medicamentos, ya los distintos estados empezaron a evaluar su aplicación obligatoria, es decir, obligar, por ejemplo, como están haciendo los maestros, las escuelas en la ciudad de Nueva York, obligar a todo el personal a vacunarse, o también como están haciendo en New Jersey, en el norte, con los empleados públicos también va a ser obligatorio que para asistir a las oficinas se vacunen. Esto se puede hacer a partir de que, como les decía recién, se le dio la licencia biológica, la licencia definitiva a la vacuna de Pfizer, lo que la equipara con cualquier otro medicamento. Esto también abre otras puertas, como por ejemplo que un médico te lo pueda prescribir a la vacuna sin necesidad de que tengas que tener una autorización especial del Estado, como pasaba o como pasa, por ejemplo, en la Argentina con el esquema de vacunación con las vacunas que no son... no tiene una autorización definitiva, sino una autorización de emergencia. Ahora cualquier médico te puede recetar, por ejemplo, una tercera dosis hoy mismo. Ya es discrecional. Ya pasa a tener la misma categoría que cualquier otro medicamento y esto justamente hace que sea más flexible y también más masiva, si querés, su aplicación. Eso se está haciendo ahora con las terceras dosis. Maxi, claro, se me acaba de cortar el retorno. No, pero la producción si me puede está claro, a llamar, pero bueno, está claro, Adrián, está claro lo que planteaste. ¿Cuál era la importancia de la autorización definitiva? Adrián, gracias. Está claro lo que planteaste. Y bueno, fíjate, ahí sí verdaderamente tienen vacunas, un stock muy grande de vacunas, pueden liberar absolutamente todo. Que cualquiera que se quiera una tercera dosis es libre, no hay ningún turno ni nada. Sí. Se lo prescribe un doctor y va y se aplica la tercera dosis. Bien cortito el consejo de la producción. Sí, pero antes una aclaración, porque salió recién el cronista desde la rural. Nos dicen desde la ciudad de Buenos Aires que no es que vas y te vacunan, que hay que sacar turno antes vía online para poder vacunarse. Lo que le pasa a la ciudad de Buenos Aires que no puede liberar primera dosis porque no tiene stock. Entonces ahí hay todo un tema de problema, digamos. Hay jurisdicciones que tienen stock, vacunas sin aplicar y otras que no tienen stock, que es lo que le está pasando a la ciudad de Buenos Aires, por eso no pueden liberar totalmente. Nosotros habíamos dicho, bueno, puede ir cualquiera y darse primera dosis, si no se la dio, bueno, parece ser que no, que tiene que sacar un turno que obviamente es obligatorio en todos lados con el tema de las segundas dosis. Me voy a la tanda, ¿cómo está el dólar? 182 pesos el dólar paralelo, igual que en el día de ayer, y el dólar contado con liqui, 172 pesos. Sabés que ayer intervino bastante fuerte el Banco Central, lo bajó de los 170 y ahora vuelve a subir a 172. Vamos a la tanda, antes este consejo.